En este momento, preciso momento, me encuentro grabando, así que también aprovecho de saludar a quienes están viendo esto más adelante. ¿Sí? Ok, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar, quisiera darles la palabra si tienen alguna pregunta, duda, consulta, alcance de lo que hemos visto a la fecha. Buenos días, profe. Bueno, Yo no tengo dudas, por lo ¿no? menos. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien tiene Profe, dudas? quería preguntarle algo. Sí, dígame. Que en el informe nos piden que citemos acerca de libros. Quería preguntarle si tiene algún libro. Es que estuve buscando en aula y no hay ningún libro que recomienden o algo así. Ya. Ni texto guía ni nada de eso. Hay uno que se llama Mecánica de Fluidos para Ingenieros Químicos. Apellidos, el autor del libro es Wilkes. Ese es uno. Es el que se me viene a la mente como material referencial. En todo caso, dentro del programa oficial del curso aparece la bibliografía oficial, o debiese aparecer. Ya, pero de todas maneras el texto guía es el que te indico ahí. De todas maneras, para todo lo que es estática de fluidos, cualquier libro clásico de mecánica de fluidos sirve. ¿Ya? Cualquier libro de mecánica de fluidos de cualquier disciplina, de hecho, les puede servir para todo, sobre todo para todo lo que es esta parte de estática y balance de energía sin fricción, les sirve. Pero ahí les entrego uno referencial mientras tanto, lo escribí por el chat. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ok. Ya somos 41 los presentes. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de ejercicios. Aquí alguien está saludando por el chat. Hola, Francisco. Ya. Vamos a comenzar entonces, ¿ok? Estuve revisando la programación y de acuerdo a lo indicado tenemos certamen el viernes de la próxima semana y entraría, no voy a verificar con la profesora Andrea si lo que entra es hasta hoy o lo que entra es hasta lo que vemos el día miércoles, ¿ya? Así que voy a verificar con la profesora Andrea Lazo, como estamos haciendo los certámenes coordinados, y les comunico, de todas maneras, lo que entra en el certamen del viernes incluye lo que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hacer ejercicios de certámenes anteriores, ¿ok? Ya, vamos a dar inicio entonces a la clase. Ok. Voy a intentar agrandar esto, voy a eliminar esto, voy a intentar agrandar un poquito más acá. Ahí estoy como al máximo, a ver si lo puedo agrandar un poquito, ¿qué pasa si lo agrando un poquito más? Y ahí está mejor. Ok, comencemos entonces. El primer ejercicio dice así. Se utiliza un sistema tipo sifón. Recuerden que una clase anterior vimos el sistema sifón para transportar agua desde un estanque muy grande cerro abajo a través de una manguera de diámetro constante. Determine la altura máxima del cerro en metros, para la cual se puede transportar agua sin que ocurra cavitación o evaporación de agua en la tubería. La temperatura del agua es 20 grados Celsius, desprecie las pérdidas por fricción. ¿Sí? Es el ejercicio que vamos a desarrollar a continuación. Me acabo de acordar que uno de ustedes, un estudiante, me preguntó por un ejercicio que habíamos dejado propuesto y la verdad que tengo que revisar la resolución para darles la respuesta, ¿ya? Así que cuando termine la clase les voy a enviar el resultado de dicho ejercicio propuesto. Ok, pero ahora vamos al que tenemos en la pantalla. Ok, primero que todo, recuerden que esto por regla general, cuando tenemos estos sistemas tipo sifón, es decir, cuando tenemos una manguera donde aquí estamos a una presión atmosférica, necesariamente para que el fluido pueda subir, ¿ya? Necesito tener acá una diferencia de presión, ¿por qué? Porque estoy yendo en contra de la gravedad. Entonces, siempre en este tipo de sistemas, por regla general,
este punto va a ser el punto de menor presión. Uy, qué feo ese lápiz, espérenme un poquito. ¿Ya? Ya, entonces este va a ser el punto de menor presión, ¿ya? Porque en el fondo, si se dan cuenta, no tengo ni diferencias de velocidades ni diferencias de altura, entonces la única forma que yo voy a tener que el fluido suba y a continuación baje es que primero acá la presión, que acá que es la atmosférica, sea mayor a la presión acá, entonces siempre cuando tengo estos sistemas tipo sifón, en este punto voy a tener la presión mínima, ¿ya? Y eso quiere decir que voy a tener siempre una presión menor a la presión atmosférica. A continuación, el fluido desciende por la tubería por acción por la diferencia de energía potencial, ¿de acuerdo? Entonces, en estos sistemas, sí o sí, necesito para tener la diferencia de presión que necesito para que el fluido suba, en este punto voy a tener la mínima presión. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en este ejercicio en particular? Nos están pidiendo cuál es esta altura máxima que puede haber sin que ocurra la cavitación, ¿ok? Entonces, sin que ocurra la cavitación, me están dando la temperatura del agua, por lo tanto, de alguna forma ya me están diciendo, ok, entonces aparentemente aquí tengo que trabajar con lo que es la presión de vapor, ¿ya? Recuerden que la presión de vapor, esto seguro que lo vieron en su curso de balance, o lo están viendo en su curso de balance de materia, presión de vapor en función de la temperatura, va a ser de esta forma. A mayor temperatura, mayor va a ser la presión de vapor. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces, de acuerdo a la temperatura, yo voy a tener acá una cierta presión de vapor que va a ser la presión límite bajo la cual yo tengo que hacer este cálculo de acá. ¿De acuerdo? Esto es un dato, efectivamente, esto es un dato, pero también lo puedo sacar por tablas. Y si se fijan, acá tenemos una tabla de presiones de vapor de agua para distintas temperaturas, hasta los 30 grados Celsius. Y si se fijan, a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando también la presión de vapor. Desde ese punto de vista, vamos a decir que la máxima altura que vamos a tener sin que se produzca la cavitación es colocando acá esa condición de presión de vapor límite, es decir, que ahí vamos a tener la presión de vapor a 20 grados Celsius, que corresponde a 2310 pascales. Ya. Otra consideración muy importante a tener en cuenta es que los valores de presión de vapor, si están, como los ven acá, como valores positivos, son valores de presión absoluta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la presión que tenemos acá es una presión absoluta y eso nos da cuenta de que cuando hagamos el balance de energía tenemos que trabajar con la presión atmosférica también como valor absoluto. Como regla general, cuando trabajamos balances de energía, voy a tomar como consideración trabajo o con presiones manométricas o con presiones absolutas. Habitualmente lo más simple es trabajar con presiones manométricas, ¿ya? Porque en el fondo yo puedo anular esos valores y lo puedo dejar en cero. Sin embargo, en este caso, como estamos trabajando con el valor de la presión de vapor, que es una presión absoluta, tenemos que ahora todas las presiones trabajarlas de manera absoluta, incluyendo esta de acá. Presión atmosférica absoluta. ¿Sí? Ya. Bueno, desprecio las pérdidas por fricción, lo que indica que podemos utilizar la ecuación de energía mecánica simplificada, que corresponde a la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a desarrollar ahora el ejercicio. Entonces básicamente nos tenemos que dar 2 puntos, como siempre nos tenemos que elegir 2 puntos convenientes entre los cuales hacer el balance. ¿Sí? Yo les había dicho que habitualmente cuando tenemos este tipo de estanques, lo más conveniente es tomar siempre un punto ahí y otro punto acá.
Pero como van a ver a continuación, primero lo voy a desarrollar de otra forma, tomando otros puntos de referencia, y después los vamos a desarrollar de la forma a lo mejor más intuitiva y se van a dar cuenta que, como lo planteamos primeramente, nos permite un resultado más directo. Ya, antes de hacer el desarrollo, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún alcance o algo que no entendieron del enunciado? Profe, Sí. yo tengo una duda de la presión de vapor, que veo que es una función de la temperatura, pero dimensionalmente tiene unidad de Pascal. Entonces, si podría explicar eso así como cortito. Ya, o sea, generalmente la presión de vapor es aquella presión donde el agua se empieza a evaporar, a la presión que se empieza a evaporar el agua según la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos a presión atmosférica, nuestra hervidor hierve, ¿cierto?, a los 100 grados, ¿cierto? Condición normal. Y en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Que como estamos alcanzando una condición de vacío, ya el agua a los 20 grados, ¿cierto?, también se va a empezar a evaporar, ¿ok? Pero yo no quiero que la presión se evapore porque yo quiero evitar ese fenómeno de cavitación, que en el fondo es que se empiezan a formar burbujas en la tubería. La presión de vapor en realidad puede tener cualquier unidad, ¿ya? Generalmente aquí, particularmente acá, la presión de vapor está en Pascal y la temperatura está en grados Celsius, pero eventualmente la puedo tener a cualquier otra presión o temperatura, ¿ya? No sé si por ahí va tu pregunta, William. Sí, profe, me queda más claro. Ya, Porque en el fondo es por la diferencia de altura que estamos tomando ese análisis en este caso, ¿no? sí, en ese caso sí, en este caso sí, porque se va a producir acá un vacío. Y yo lo que no quiero es que en esta presión claro, en esta presión menor a la atmosférica que se me va a producir acá, se me produzcan burbujas. Entonces, por eso trabajo con esa condición límite. ¿Cuál es la condición límite bajo la cual justo voy a evitar que se me formen las burbujas? Porque ya a una altura mayor ya se me van a empezar a formar burbujas. Y yo no Genial, profe, quiero me queda mucho más claro. ¿ya? Súper. Profe, Dígame. ah, Dígame. usted dijo que para que la curva azul vaya subiendo tiene que haber una diferencia de presiones. Sí. ¿Qué otra, además de la altura, obviamente, qué otras variables deben haber para que ocurra eso? Que vaya subiendo la curva. Claro, en este caso es la presión, porque justo, primero que todo, estoy yendo como en contra de la gravedad, ¿ya? Y más encima tampoco hay diferencia, uno dice ya, diferencia y velocidad tampoco, porque acá la velocidad es cero, y acá yo tengo la velocidad de la tubería, entonces el único gradiente que me va a permitir que el fluido suba va a ser la diferencia de presión, en este caso. Ok, gracias, profe. En este caso, ¿y en qué otro caso ocurre otras variables? A ver, por ejemplo, ahora para que baje el fluido, se van a dar cuenta que como la sección de la tubería no cambia, la velocidad de la tubería acá, la velocidad de la tubería acá es la misma, ¿ya? La Ok. presión, fíjate que ahí también hay una cosa interesante, porque aquí la presión es menor que a la salida, porque la salida está a la presión absoluta, está a presión atmosférica, perdón. Entonces, en este caso, lo que me va a permitir que descienda el fluido es la diferencia de energía potencial. Ese es otro caso. Oh, ya, O el gracias, otro profe. caso que se presenta acá. De nada, Julián. Ay, Ok, entonces vamos a hacer el balance de energía. Le voy a colocar Bernoulli 1 y Bernoulli 2 porque estamos trabajando en estado estacionario y no tenemos pérdidas por fricción. No tenemos, perdón, no hay, mejor más que no tenemos, no hay fricción. Estado estacionario, no hay fricción, y otra consideración importante es que la densidad es constante. Ya recuerden que para trabajar con la ecuación de Bernoulli tenemos que trabajar con un fluido que es incompresible. Entonces vamos a elegir como punto 1 y punto 2. Esto puede que resulte un poco contraintuitivo, pero ahí vamos a ver que es lo más conveniente en este caso. Perdón, acá. Vamos a considerar como punto 1 el punto donde efectivamente se produce la presión más baja, y el punto 2 a la descarga.
¿ok? Aquí estamos trabajando con unidades internacionales, ya, entonces lo vamos a trabajar como P sub 1 sobre ρ más velocidad en 1 al cuadrado medios más Z1G igual P sub 2 sobre ρ más velocidad 2 al cuadrado medios más Z2G. ¿Sí? Voy a cambiar de color ahora para ir haciendo la diferenciación. Ok. Ya, primero que todo, nos vamos fijando qué cosas son cero. Primero vamos a establecer este punto como nivel de referencia, por lo tanto, este se hace 0 porque es nivel de referencia. Me salía la hoja, ¿ya? ¿Qué más puedo eliminar? Recuerden que ahora la presión en 2 no la voy a eliminar. ¿Y por qué? Porque estoy trabajando con la presión de vapor en valor absoluto. Entonces, esta ya no la puedo eliminar. ¿Qué otra cosa puedo eliminar? Como les había dicho, si nos dicen que esta tubería, o sea, no nos dicen nada del diámetro de la tubería ni nada, pero nos dicen que tiene una, o sea, pero tiene una constante, o sea, de hecho nos dicen, de diámetro constante, ¿ya? Entonces voy a eliminar esta velocidad con esta velocidad. Y el Z1, fíjense, va a ser el H más 1.5. O 1,5, como en realidad, en nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, de esa forma, fíjense que aquí aparece la altura que tengo que calcular. Si despejo, esto nos va a quedar como que la altura va a ser igual a P sub 2 menos P sub 1 sobre ρ menos 1,5. Voy a calcular acá abajo, esto va a ser la presión atmosférica, que es 101,325 menos la presión en 1, que son los 2310. Todo eso dividido por, nos dicen que estamos transportando agua, entonces eso nos da inmediatamente que la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Menos 1,5, ¿ya? Y si no me equivoqué en los cálculos, esta altura es igual a 8,6 metros. ¿Sí? Preguntas, consultas. Profe, Dígame. yo no entendí por qué el P2 no se fue en la presión 2. Ya, ¿por qué no cancelé en este caso la presión 2? Porque estoy trabajando acá con la presión de vapor y la presión de vapor que me están dando acá está en valor absoluto. Entonces, como estoy trabajando todo en valor absoluto, inmediatamente yo tengo que trabajar la presión atmosférica también en valor absoluto. Si yo hubiese querido eliminar y dejar la presión absoluta en 0, tendría que haber hecho lo siguiente, que es lo mismo, pero no es igual. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ya, entonces, si yo hubiese querido hacer esto con presiones manométricas, esto hubiese salido de la siguiente forma. Mismo referencia, P sub 1 sobre ρ más velocidad 1 al cuadrado medios más Z1G igual a P sub 2 sobre ρ más velocidad en 2 al cuadrado medios más Z2G. Mismo nivel de referencia, estos dos se cancelan, ¿ya? Entonces, si hubiese trabajado esto como presión absoluta, este tendría que haber sido 0, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el valor de la presión de vapor? Tendría que esta presión haberla pasado también a manométrico. Entonces mi presión 1, que correspondía a la presión de vapor, iba a ser igual a 2310 menos la presión atmosférica, porque acuérdense que la presión manométrica es la presión menos la presión atmosférica, menos 101,325, ¿ya? La voy a reemplazar acá, y fíjense lo que va a pasar. Esto me va a quedar 2310 menos 101,325 dividido por ρ más Z1G.
Entonces me hubiese quedado, y el Z1 era H más 1,5, ¿verdad? Igual 0. Entonces este asunto me hubiese quedado igual como H, claro, igual, y aquí se le faltó un detalle súper importante, jóvenes. No sé si se dieron cuenta que esto había que dividirlo por G, ¿ya? Entonces, acá me iba a quedar H como, fíjate, menos 2310 más 101325 dividido por 1000 por G más 1,5. No sé si te diste cuenta, al final es lo mismo. No sé si te diste cuenta. Sí, profe, ahí lo vi bien. Ya, Gracias. ya, de nada. Ya, entonces el mensaje ahí es, desde el principio toman la decisión, o trabajo todo en absoluta o trabajo todo en manométrica, ¿ya? Y en este caso salía, no sé, un pelito más fácil trabajarlo en términos absolutos. Profe, Dígame, siempre que trabajemos con presiones de vacío vamos a tener que usar la presión de vapor. cada vez que tengamos... ¿Cómo? La presión, o sea, bajo la presión atmosférica vamos a tener que trabajar con presiones de vapor. En esta situación sí, en este tipo de situaciones sí. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Cada vez que nos hablen de cavitación o de que se forme un poco de gas, qué sé yo, hay que pensar de inmediato en la presión de vapor. Ah, pero ¿Ok? cuando me hablen de cavitación. Sí, cuando andan de cavitación o formación de, sí, eso, o evaporación de agua en la tubería. Lo que pasa es que cuando se evapora agua en las tuberías, se producen como golpes en la tubería, y por eso se llama cavitación. Se empiezan a producir como golpes en la tubería porque en el fondo están como produciéndose burbujas de aire y reventando contra la pared de la tubería. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Y eso es negativo porque también produce un desgaste innecesario del material. ¿Ok? Sí. Súper. Ya, y lo último que les quería mostrar era, Profe, dígame, antes de que siga, tengo una confusión porque usted habla de la presión atmosférica absoluta y yo estaba recordando el gráfico que nos pasó la primera clase de esto, y la presión absoluta es distinta a la presión atmosférica y distinta a la manométrica, entonces estoy un poco confundida a qué se refiere con la presión atmosférica absoluta. la presión absoluta, ya, lo que pasa es que, a ver, ¿dónde lo...? No sé dónde más rayar, a ver, lo voy a hacer acá mismo. Ok, lo que pasa es que la presión absoluta toma como referencia el vacío absoluto, es decir, donde la presión es 0. Y sobre ese valor, todas las presiones son positivas. Entonces, desde ese punto de vista, si yo estoy tomando presiones absolutas, el valor de la presión atmosférica va a ser la presión atmosférica, 101.325 pascales, por ejemplo. Ah, ya, podría insertar una hoja en blanco, ¿cierto? Vamos a hacerlo de esa forma mejor. Ya. Es una buena idea, espérenme un poquito para que no se me... Porque ya como que ya tengo súper requete recontra rayado acá. Espérenme un segundito. Insertar, dibujar, ahí voy a insertar una hoja en blanco. Lo hice bien o no. No hice cualquier otra cosa. Espérenme un segundito. Ah, no, ya sé dónde lo voy a hacer mejor. Espérenme. Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer en la pizarra, la otra pizarra, la pizarrita del Zoom y después lo inserto. Ok. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que sale más fácil porque incluso tengo las rayitas. Cuando en general uno tiene distintas formas para referirse a lo que es la presión, ¿ya? Si yo tomo como referencia, como presión 0, el vacío absoluto, por sobre ese valor todas las presiones van a ser positivas, ¿ok? Todas. Incluida la presión atmosférica.
¿Ya? En ese caso, la presión atmosférica va a tomar el valor de presión atmosférica, es decir, una atmósfera, 101.325 pascales, 14,7 PSI, PSIA en este caso, etc. ¿Ya? Esa es una forma. Pero ¿qué pasa si yo, entonces por eso en ese caso la presión en vacío absoluta, la presión es como presión atmosférica absoluta, es como la presión atmosférica positiva. Ya a eso me refería. Sin embargo, y ahí para esto voy a tomar otro color, sin embargo, si yo decido tomar como valor de referencia, la presión atmosférica, ahí mi presión atmosférica va a ser igual a 0, y ahí puedo subir y bajar. Cualquier presión que esté por sobre la presión absoluta va a ser mayor a 0 simplemente, y cualquier valor de presión que esté por debajo de la presión atmosférica va a tener un valor negativo. ¿Ya? No sé si a lo mejor a eso me refería con presión, en realidad lo que quise decir es presión atmosférica en términos absolutos, ¿ya? Tomando como referencia el vacío absoluto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso con la presión de vapor? Básicamente la presión de vapor está como por acá, el valor de la presión de vapor que teníamos hace un rato. Esta era la presión de vapor que nosotros teníamos. ¿Ok? Gracias, profe. Ya. Voy a guardar este monito y después lo voy a insertar en la diapositiva. ¿Ok? Volvamos a nuestro ejercicio. Ok. Bueno, este ejercicio ya terminó. Como les había mencionado anteriormente, había otra forma que podía resultar un poco más intuitivo, pero, pero con el cual nos íbamos a tener que dar una vuelta bastante más larga para hacer el ejercicio, que era la siguiente. Ya, que era la siguiente. Era en el fondo que nosotros nos diéramos acá un punto 1, acá un punto 2, pero igual después nos íbamos a tener que tomar acá un punto 3. ¿Por qué? Porque fíjense acá. Si yo desarrollaba el problema de esta forma, voy a encontrar con lo siguiente. Es 1 sobre ρ más velocidad 1 al cuadrado medios más Z1G igual presión 2 sobre ρ más velocidad en 2 al cuadrado medios más Z2 por G. Entonces yo efectivamente acá yo podía tomar acá, perfecto, la referencia, acá mi velocidad 0, pero ¿con qué me iba a encontrar? Me iba a encontrar primero que todo que esta altura yo no la conocía y además que tampoco conocía la velocidad en ese punto. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, por eso no convenía hacer el balance entre la lámina de agua y este punto de acá. ¿Ok? Me iba a enredar con más ecuaciones de las que necesitaba, entonces lo más directo era hacerlo entre este punto y este punto como lo hicimos en el ejercicio. ¿Ok? Y entonces ese punto no conviene. ¿Ok? Ya. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Uy. ¿No? Todo claro, profe, de mi parte. Súper, qué bueno. Profe, Dígame. en los puntos que acabo de explicar, ¿por qué no podíamos eliminar la velocidad 2, como lo habíamos hecho antes? ¿Con qué la elimino? En O este sea, caso. con la 1, o sea, ¿por qué no podíamos decir que era constante como como lo habíamos hecho en el primer caso? Porque la velocidad en 1, cuando tenemos estanque, acá la velocidad es 0. Acá la velocidad es 0. Por eso no se me cancela. Cada vez que tengo estanques, la velocidad del agua, porque yo lo estoy tomando entre este punto y este punto.
porque si quisiera tomarlo en ese punto, tampoco sé a qué altura está esto como para calcular la presión, por ejemplo. Entonces lo tengo que hacer entre este punto de acá, y ahí la velocidad se me cancela. Ah, ya. Gracias. Ya. ¿Una otra duda, jóvenes? Ya, pasamos entonces al siguiente problema. Ya. El siguiente problema dice así. La figura muestra un tubo de Venturi. Yo sé que no hemos visto medidores de flujo aún, pero da lo mismo. Lo pueden resolver perfectamente con un balance de energía tipo Bernoulli. Dice que contiene un fluido con gravedad específica 0,77. El fluido se transporta a través de una tubería de 6 pulgadas de diámetro a una velocidad de 15 pies por segundo. Si los efectos viscosos, o en otras palabras, las pérdidas por fricción son despreciables, determine el valor de H, de este parámetro que está acá, indicada en la figura, o de la altura H indicada en la figura. ¿Ok? Y bueno, este ejercicio es interesante porque se nos mezclan, se nos juntan varias cosas. Se nos junta acá un poquito de estática, y se nos junta después con el balance de energía, ¿ya? Entonces, yo lo primero que quiero hacer es determinar esta altura H. Entonces, antes de empezar a hacer cálculos, porque sí, tengamos una estrategia primero de qué es lo que queremos resolver. Si yo quiero determinar esta altura H, ya lo más fácil primero es partir con estática de fluidos, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a decir que tengo un punto I, y acá voy a tener que tengo un punto 2, ya 2I. Entonces, de esa forma me va a aparecer el H en la ecuación. Entonces, de esa forma yo, si planteo un balance estático, porque de ahí en el fondo es donde va a salir el valor H que quiero determinar, voy a tener que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, 1I o 2I, y la presión en 1, que actúa en 1, va a ser esta presión que tengo, que está actuando por sobre la columna, que es P sub 1, más ρ G. Recuerden que estamos en unidades inglesas acá, entonces ahora vamos a trabajar acá por las unidades que tenemos, vamos a trabajar con sistema inglés. G sobre G sub C por H igual, y este manómetro de acá abajito está abierto a la atmósfera. Entonces vamos a trabajar con presiones manométricas ahora y vamos a decir que esto es 0. De esa forma el H va a ser menos P sub 1 sobre ρ por G sobre G sub C, y lo que me quedaría calcular entonces para poder determinar esto es la presión P sub 1. ¿Ya? Entonces, para calcular esta altura que se me indica acá, tengo que calcular la presión P sub 1. Y para calcular la presión P sub 1 vamos a recurrir al balance de energía. ¿Ok? Entonces, para calcular P sub 1, balance de energía. Y fíjense que en este sistema podemos asumir estado estacionario. Bueno, nos dicen que no hay fricción. Fluido incompresible homogéneo, ¿cierto? Entonces, considerando todo esto, aplicamos más encima la ecuación de Bernoulli, que es más simple todavía. Ya, la ecuación de Bernoulli, justo me alcanzó. Ok. Entonces, vamos a plantear, mira, igual en este ejercicio es medio tramposo, porque lo ideal hubiese sido a lo mejor eliminar los puntos, ya porque por algo nos dan esos dos puntitos ahí. Entonces vamos a decir que vamos a hacer el balance entre 1 y 2, ¿ya? Entonces Bernoulli en 1 igual al Bernoulli en 2.
Lo planteamos tal cual. Recuerden que lo estamos planteando en sistema inglés, entonces tenemos que modificar un poquito la expresión del balance, incorporando los factores de conversión G sub C. Esto va a ser P sub 1 sobre ρ, y ahí aparece el P sub 1 que tengo que calcular acá, más velocidad en 1 al cuadrado 2G sub C. Cuando estamos con sistema inglés, la velocidad acá va dividido por un 2 y también por un G sub C, ¿de acuerdo? Más Z1 G sobre G sub C, igual P sub 2 sobre ρ, más velocidad en 2 al cuadrado medios G sub C, más Z2 G sobre G sub C. ¿Sí? Vamos determinando cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Este es nuestro nivel de referencia, ¿ya? Si lo extendemos hacia acá. Vamos entonces. La presión en 1 es la que yo quiero calcular, ¿cierto? Voy a cambiar de color acá. Esta es la presión que yo quiero calcular. La velocidad en 1 no me lo dan, pero fíjense que me dan la velocidad en la sección que atraviesa la sección de 6 pulgadas y además tengo el área de esta sección 1. Por lo tanto, ¿cómo puedo determinar la velocidad en 1? ¿Cómo la puedo determinar? Usamos continuidad. Se usa muy bien, Francisco, se usa continuidad, ¿verdad? Entonces esto va a ser la velocidad en 2, perdón. Bueno, la velocidad en 1 sí. Va a ser la velocidad en 2 por el área en 2 dividido por el área en 1. ¿Ya? Eso va a ser 15 por... Fíjense que como las áreas están divididas entre sí, da lo mismo la unidad en las que trabajo porque se van a cancelar, ¿ok? Este va a ser pi cuartos por 6 pulgadas, ¿cierto? Dividido por pi cuartos por las 4 pulgadas, que es la sección donde está el punto 1. Y fíjense que da lo mismo la unidad en ese caso porque se van a cancelar. Entonces, considerando esto, este valor va a dar... Si es que no me equivoqué, espérense un poquito. Déjenme verificar que no me haya equivocado. Entonces esto va a ser 15 por 36 dividido por... Ah, sí, está ahí. 33,75 pies por segundo. ¿Ya? Entonces esa velocidad ya la tengo. Mi Z1, fíjense que me conviene tomar ese punto como referencia porque más encima me dan las alturas y una serie de cosas, por lo tanto, el Z1 lo vamos a considerar 0 por tratarse del nivel de referencia. Ya, me voy a saltar la presión P sub 2 un momento y vamos a ir a la velocidad V sub 2. Ese valor es conocido y es 15 pies por segundo porque es la misma sección que está acá al comienzo. Y el punto 2, fíjense, está a 8 pulgadas, ¿ya? Pero yo no estoy trabajando en pulgadas, sino que estoy trabajando en pies. Por lo tanto, el Z2 va a ser 8 dividido por 12. Recuerden que 12 inch, una conversión muy importante, equivale a un pie. ¿Ok? Ya. Aparentemente me falta la presión P sub 2, pero fíjense acá que tengo esta columna de agua que sube producto de la presión, producto del valor de la presión en ese punto. ¿Ok? Entonces, considerando esto, yo puedo decir que, voy a calcular acá arriba, que la presión en 2, que es la que necesito para acá abajo, ¿cierto? La presión en 2 va a ser el ρ del fluido por G sobre G sub C por la altura de la columna de agua que está actuando por sobre el punto, que va a ser de 6 pies. ¿Sí? Entonces, vamos ahora, y entonces este valor ya lo conocemos, vamos a reemplazar
Entonces la presión en 1 va a ser la densidad por todos los valores que tenemos acá. Rho G sobre G sub C por 6 dividido por Rho, ¿cierto? Porque es P sub 2 sobre Rho, los Rho se van a cancelar, más 15 al cuadrado sobre 2G sub C, más 8 dividido por 12 por G sobre G sub C, que es 1, y ahora le resto la velocidad acá, menos 33,75 al cuadrado dividido por 2G sub C. ¿Sí? Entonces, ¿qué hora es? Profe, ¿cuál era la presión 2? La presión 2 es la presión de la columna de agua que está actuando sobre el punto. Que en el fondo va a ser toda esta columna de agua que está acá. El manómetro chiquitito más este otro pedacito que está actuando sobre el punto. Gracias. ¿Ya? De nada. Entonces, la presión 1 nos va a dar, si me permiten un momento, porque me acabo de dar cuenta que me equivoqué para variar. En lugar de colocar 8 pulgadas, puse 8 inch, perdón, puse 8 pulgadas, entonces eso está malo. Esto va a ser 6. ¿Ya? Entonces, esto me va a dar la densidad, recuerden que es un aceite el que está transportándose por el sistema con una gravedad de 0,77. Recuerden que, no sé qué pasó ahí. Recuerden que la densidad del agua en unidades inglesas, ¿cuánto es? 62,4, ¿no? Muy bien, 62,4 libra masa para distinguir la libra fuerza por pie cúbico. Entonces, acá abajo voy a tener 62. No sé por qué no quiere el lápiz conmigo. 60 y... ¿Qué pasó acá? 60 y... Se me gastó la tinta, no me queda. Qué fome. ¿Por qué no me quiere rayar ahora? Ya, algo pasó, esperen un segundito, que esto se timeó. Agregar lápiz, pluma. No. Lápiz. Estoy haciendo cualquier cosa, espérenme. Ya. Sin embargo, puedo rayar acá arriba, tampoco puedo. Mira. Mira, ahí me cambió un color así muy absurdo y funcionó. Ya. Entonces esto va a ser 62,4 por la gravedad específica del aceite, ¿ya? Porque esto, recuerden, es la densidad del aceite. ¿Sí? Tienen que tener ojo cuál es el fluido que se está trabajando. Ya por esto va a ser, bueno, todo esto ya lo calculé, me dio menos algo, menos 8,19, ¿sí? Entonces eso me da por 62,4 por 0,77 igual a menos 391,8 pies. Perdón, nada que ver. Esto es presión, ¿cierto? Esto va a ser libra fuerza por pie cuadrado. Ya tengo el valor de presión. Entonces, ahora me queda reemplazar ese valor de presión acá arriba. Fíjense que es negativo y este otro valor también me dio negativo. Entonces nos va a salir la altura positiva que siempre es bueno, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar que el H, lo he puesto a cambiar el amarillo y va a funcionar. No sé por qué esta cuestión no...
Ya, por algún motivo no sé por qué ya no me está funcionando. Algo pasa con el lápiz, mira. Es como que de repente reacciona y funciona. Entonces el H va a ser menos 391,8 dividido por la densidad, que acuérdense que es 62,4, 62,4 por esto de acá, ¿cierto? Rho por G sobre G sub C, ¿cierto? Que va a ser 62,4. Qué terrible. Y justo yo creo que se me ha ocurrido una buena forma de hacer esto y me falla el lápiz. Y esto me hace quedar muy mal. Ya. Estoy tratando de terminar acá. Entonces, ya no sé por qué el lápiz no me funciona, ¿no? Ahí está, 62,4 por 0,77 por el G sobre G sub C, que es 1. ¿Ya? Y ahí tiene el valor de la altura en pies, ¿de acuerdo? Les dejo ahí para que hagan el cálculo. ¿Ok? Pero lo importante es que nos da positivo y que todo corresponde. ¿Ya? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, yo no entendí muy bien. En la primera parte del paréntesis, cuando hace el reemplazo, divide el 6 en un ro y después lo simplifica. Esa parte no la entendí bien. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde? Lo que está escrito el rojo más abajo ahí, en Ah, esto de acá. el paréntesis. Claro, esa parte de ahí, no entiendo claro, esa parte. Ah, esta parte. Lo que pasa es que esto viene de acá. Que la presión es 2. Bueno, más la presión atmosférica en estricto rigor, pero estamos trabajando en absoluto. Entonces la presión en 2 es el rho G por G dividido por G sub C por la altura de la columna. Claro. ¿Y después por qué divide por el ro? Ah, porque fíjate que es la presión 2 dividido por rho. Ah, ya, chuta, ¿Ya? ya no es fijo. Ya, sí, ahora sí Entonces, entendí. como es el mismo fluido, se cancelan las densidades. Sí, entendí. Gracias, profe. Ya, súper. Entonces, acá me da un valor, se lo voy a calcular igual. Espérenme. Menos ya, me da como alto, pero está bien, el dibujo no está precisamente a escala. 8,15 pies. ¿Ok? Algo no me calza, espérenme un poquito, jóvenes. No, está bien, ya, ¿ok? Ok, jóvenes, ¿alguna otra duda respecto al ejercicio? Profe, yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es si tomó referencia, o sea, presiones manométricas para poder cancelar la atmosférica. Sí, O sea, en este caso sí. ya. Y lo otro es que asumió que el sistema estaba en estacionario porque en el enunciado decía que contenía un fluido, porque después dice que el fluido se transporta, entonces ahí asumió estática y balance de energía en estado estacionario Ah, ya. también por... Es una buena pregunta. Ya, primero que todo, asumimos el tema estado estacionario, ¿ya? Es básicamente que el caudal, porque estamos trabajando con fluido incompresible, el caudal que entra y el caudal que sale, o sea que el balance de masa, ¿cierto? Se cumple, ¿cierto? Y que por ende también la energía que en cualquier punto entre dos puntos también va a ser la misma. Entonces tu duda es por qué aplicamos estática siendo que el fluido está en movimiento, va por ahí, ¿o no? Sí, eso. Ya.
Es una súper buena pregunta. Lo que pasa es que independiente de, ya, aunque yo tenga un fluido estático o en movimiento, igual va a pasar que la presión en un cierto punto igual va a ser ρGH. ¿Ya? Y además eso también, ¿por qué lo podemos decir? Lo podemos traducir también por el hecho de que como estamos en estado estacionario, no van a haber fluctuaciones de flujo acá. O acá. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, como en el fondo acá yo siempre voy a tener una velocidad constante, continua, de eran los 33 o 34 metros por segundo, yo igual lo puedo trabajar como un sistema estático acá, porque el fluido no se va a mover acá. O sea, en el fondo la columna, para efectos de estática y fluido, todo lo que es esta columna igual está estática. Lo mismo acá. En este punto hay una cierta presión que se está ejerciendo producto del flujo del fluido, y eso quiere decir que esto igual está estático porque esta columna igual se mantiene fija. Entonces por eso yo Oh, ya, ya. este tipo de problemas igual los puedo tratar como estática de fluido. Y ahí tengo que poner una suposición así como, debido a que la velocidad es constante, vamos a asumir Yo creo que más que está... la densidad es como porque tenemos estado estacionario. No, no, la velocidad. Ah, Porque la velocidad es constante, hay sí, que... sí, Ok, ok. sí, eso. Ah, ya, profe, me quedó claro, gracias. Está súper. ¿Jóvenes, alguna otra pregunta? ¿No? Ya, pasamos entonces al último problema, no sé qué hora es. Pasamos entonces al último problema. No, estamos bien. Ya. Ok, este ejercicio es bien bonito. Dice lo siguiente. Esto por si acaso les reitero que estos 3 problemas son ejercicios que alguna vez salieron en algún certamen, ¿ya? Generalmente los certámenes, no sé cómo lo vamos a manejar ahora este año con la profesora, pero siempre son entre 2 a 3 ejercicios. No sé, todavía estamos ahí viendo cómo lo vamos a manejar. El ejercicio dice así: a través de la tubería de sección variable circula 0,1 metros cúbicos por segundo de agua entre los puntos 1 y 2. No están acá marcados, bueno, más o menos sí. Este es el punto 1 y este es el punto 2. En el punto 1 se tiene una altura de presión, y ya vamos a ver a qué nos referimos con eso, de 5 metros, y acá esta es de 10 metros. Ahora, suponiendo que no existen pérdidas de energía entre 1 y 2, nos piden dibujar la línea de altura total, descomponiendo en altura de presión, altura de velocidad y altura piezométrica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya, primero que todo, probablemente les llama la atención altura, yo me imagino que ya están, no está fácil este ejercicio, pero aquí quería aprovechar de introducir el siguiente concepto. Ya, nosotros cuando hacemos en general los balances de energía, o por ejemplo, si lo colocamos en términos de un Bernoulli, yo voy a tener que esto es presión 1 sobre ρ más Z1G más velocidad en 1 al cuadrado medios, y que todo esto tiene ya sea unidades de distancia cuadrada dividido por tiempo al cuadrado, o de energía partido por unidad de masa. ¿Ya? Pero aquí yo puedo hacer un pequeño arreglín, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo todo esto que está acá lo divido ahora por el G. Fíjense lo que va a pasar. Me va a quedar presión 1 sobre ρg, que esto recuerden es la gravedad específica, el peso específico, ¿ya? Más Z1 por G sobre G, más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G.
y convenientemente este se cancela. Entonces ahora todo el Bernoulli que tenía anteriormente, que tenía estas unidades, simplemente lo divido por G y me va a quedar todo en unidades de distancia solamente. Entonces, por eso hablamos de altura de presión, altura de velocidad y altura piezométrica por la definición de cada uno de estos términos. El término presión sobre ρg lo vamos a denominar altura de presión. El término Z lo vamos a denominar altura piezométrica. Y finalmente, el término velocidad al cuadrado sobre 2g lo vamos a denominar altura cinética. ¿Ya? Lo cierto es que, de la misma forma que yo puedo decir que el Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2, yo puedo expresar todo esto en términos de altura y decir que la composición de las distintas alturas, ¿cierto? En 1 va a ser igual a la composición de las distintas alturas en 2. ¿Ya? ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que la altura es algo que yo fácilmente puedo cuantificar, que puedo medir. Por lo tanto, yo voy a decir que la altura total acá, que va a ser la suma de la piezométrica más la altura cinética más la de presión, va a ser igual a la altura, ¿cierto?, de la componente piezométrica más la altura de velocidad más la altura de presión. Y eso es lo que nos están pidiendo acá. Dibuje la altura total descomponiendo altura de presión, de velocidad y de altura a lo largo de este sistema donde el fluido, fíjense, está subiendo. ¿Ya? Ok. Preguntas, dudas y alcance hasta este punto. ¿No? Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, pareciera ser que no tan fácil, pero la verdad que es más fácil de lo que parece, ¿ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es, vamos a calcular cada uno de los componentes a cada lado. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a hacer una tablita, punto 1, punto 2, altura de presión, altura piezométrica, altura, ay, ya me falló el lápiz de nuevo. Es como que al bajar la pantalla o al mover un poco el sistema, a mover un poco la hoja, como que este asunto tiende a fallar. Ay, pero qué tremendo esto. Ahí sí. Ya, y la velocidad y la altura cinética, ¿ok? Entonces vamos a calcular cada uno de estos componentes en el punto 1 y 2. Hay algunas cosas que ya puedo determinar directamente, como que, por ejemplo, de acuerdo viendo la figura, ¿qué datos puedo yo llegar y reemplazar en esta tabla? La altura piezométrica. Bien, muy bien, porque esta aquí va a ser 5 y aquí voy a tener 10. Ya, ¿qué otro valor puedo calcular? Fíjense que me dicen que a través de la tubería de sección variable circula un cierto caudal. ¿Ya? La altura cinética. La altura cinética, ¿cierto? Entonces, este va a ser la velocidad, ¿cierto? Que va a ser, uy, de nuevo. ¿Ya? Que va a ser 0,1
dividido por el área al cuadrado, una vez que esto funcione. No, ya caché, ya es como cuando me muevo un poco, por algún motivo al sistema le cuesta reaccionar. Voy a tener que buscar otra forma de hacer esto. Entonces puedo estar jugando un rato, pero es como lo que se demora el sistema en reaccionar. Es muy raro esta cuestión. Lo más fácil con pizarra normal, ¿cierto? Ahí sí, ya. Ni siquiera voy a mantenerme el color. Ya, entonces esto va a ser 0,1 metros cúbicos por segundo dividido por el área, que va a ser pi cuarto, o pi por 0,25 por los 25 centímetros acá, o 0,25 al cuadrado, porque esa es el área, y todo eso dividido elevado a 2, dividido por 2 por 9,8, y al otro lado va a ser 0,1 dividido por pi cuartos por 0,5 al cuadrado, todo eso al cuadrado. Recuerden que solamente el área está al cuadrado y después está al cuadrado otra vez, dividido por 2 por 9,8. ¿Ya? Me falta la altura de presión, espérenme un poquito. Ah, pero me dicen acá, ojo, me dicen que además en el punto 1 tengo una altura, una pregunta acá. Si eso vamos a hacer. Vamos a darle un golpe en la mesa. Que eso pasa, ¿cierto? De repente hay que resetear, hay que golpear, y ahí las cosas siempre funcionan. Bueno, nos falta un último dato, ya volviendo al ejercicio, en que dice que en el punto 1 se tiene una altura de presión de 5 metros. Por lo tanto, en el punto 1 tengo una altura de 5 metros, ¿ya? En el punto 2 no la tengo, pero la puedo calcular fácilmente por balance, ¿ya? ¿Y cómo se llama? Espérenme un segundito. Ah, ya, ahí sí. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces esto puede salir con balance. Entonces yo ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo aquí calcular la altura total, ¿sí? Denme un momento que tengo un torpedo en otro archivo donde tengo esto calculado, así que espérenme un momentito para ubicar dicho documento. ¿Dónde lo tenía? Espérenme un segundito. Entonces tengo que B1 es 0,2. Entonces esto me da 10,2. El otro da 0,19. Ya, listo. Ok. Entonces no estoy compartiendo pantalla. Ahora vuelvo a compartir pantalla. ¿Ya? Entonces aquí mi altura total, ¿verdad? Si yo sumo esto con esto, acá todo este término me da 0,2, ¿ya? Entonces aquí mi altura total va a ser 10,2. ¿Cómo como este sistema no tiene pérdidas por fricción, toda esta sumatoria acá también tiene 10,2, ¿ok? Entonces, por balance, ya si yo calculo acá, este valor me da 0,19 de altura de presión, ¿ya? Entonces, lo que he calculado ahora simplemente he calculado la composición de cada uno, pero lo que me falta ahora es dibujar la línea de altura total descomponiendo cada uno de estas alturas, ¿ya? Porque recuerden que todo esto en el fondo son un tipo de altura. Y ahora vamos a dibujar el perfil, ¿ok? Entonces lo que voy a dibujar es altura en función básicamente de la posición, ¿ok? Ya. Entonces, primero que todo, ¿cómo va a ser la altura total entre el punto y punto 2 según la posición?
¿Cómo va a ser? Suponiendo que acá tengo el punto 1 y acá tengo el punto 2. ¿Cómo va a ser la altura entre estos dos puntos? Constante. Constante. Muy bien, Elizabeth. Y esa altura va a ser igual a 10,2 metros. ¿Ya? Vamos entonces a la altura piezométrica. ¿Ya? Aquí yo voy a tener más o menos 5 y aquí voy a tener más o menos 10. Entonces, todo... Sí, está bien. Todo este de acá, toda esta altura de acá, va a corresponder, ¿cierto?, a el componente del Z, ¿ya? O altura piezométrica. Veamos ahora el componente presión, ¿ya? Entonces, esta es mi altura, y ahora veamos el componente presión, que fíjense que acá tiene un valor de 5 metros, ¿ya? Y acá tiene apenas 0,19 metros. Entonces, es como, me quedo pésimo. Profe, ¿por qué 0,19? Ah, porque este valor de acá, déjame calcularlo. O sea, déjame verlo en mi torpedo. Ah, ya. Porque si tú calculas, ahora volvemos. Si tú calculas, me equivoqué de archivo. Ya, ¿por qué no me sale? Espérame. Ahí sí. Porque si tú calculas toda esta velocidad de acá, te da 0,013 metros. Entonces, 10, claro, 10 más, o sea, 10,2 menos 10 menos 0,013 te da 0,19, esto debería ser 0,11. ¿Ya? Es por eso, porque en el fondo como se conservan las alturas, la única diferencia que me falta acá es la presión, la altura de presión, y da justo un valor muy pequeñito. ¿Ya? Pero es por el balance básicamente. Todo esto tiene que ser igual a esto, pero este dato me faltaba, y al despejarlo me da este valor. ¿Ya? Profe, ¿no había dicho 0,013? Déjenme ver cuánto es. Déjenme verificar, permiso. Ah, pero recién lo había dicho y lo cambió ahora a 0,011. Es que algo no me calzó, espérenme un poquito. Al menos a mí calculando creo que también me había dado 0,013. Ah, entonces no he hecho nada. Ya, me equivoqué yo entonces. Perdón, me equivoqué yo. No sé qué. Pensé que yo me había equivocado y cambié el número al último momento, pero es 0,013. Ya, entonces básicamente 10,2, el P sub 2 sobre ρg te va a dar 10,2 menos 0,013 menos 10. Por eso es. ¿Ya? Ya, no sé, parece que es un poquito menor, pero lo cierto es que de ahí sale. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, toda esta altura total, ¿cierto?, se va a descomponer en una altura que va aumentando, en una diferencia de presión que fíjense que va disminuyendo, y en una altura cinética que contribuye muy poquito. Muy baja contribución de lo que es la altura cinética, ¿ya? Porque fíjense que acá es 0,2 y disminuyendo la velocidad porque aumenta el área es menor todavía. Entonces, quienes más contribuyen a lo que es la altura en este caso es la altura piezométrica y lo que es la altura de presión. En un punto, de hecho, acá también disminuye harto, ¿sí? Entonces, lo que se busca
plantear a través de este sistema es primero introducir el concepto de altura piezométrica, que en el fondo nosotros los mismos componentes de presión, si los dividimos por G, ya nos va a dar en altura. Y lo otro, ir viendo cómo según las diferencias de presiones y velocidades y alturas va evolucionando el perfil de cada uno, pero siempre lo importante es que la altura total, en este caso, se mantiene. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿la altura total en todos los ejercicios se mantiene? ¿Cómo, perdón? ¿La altura total en todos los ejercicios de este tipo se mantendrá? ¿Son en qué, perdón? Si la altura total en todos los ejercicios de este tipo se mantiene. Sí, 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 Bien. porque no hay fricción. Cuando veamos fricción va a cambiar un poco el sistema, o sea, la altura total igual va a ser la misma, pero va a haber un cierto componente que uno va a ir asociando a la fricción. Y ahí va a cambiar, pero bueno, para el primer certamen ustedes no van a ver temas de fricción, así que no tienen que preocuparse todavía por eso. ¿Ya? Así que eso pues, jóvenes. ¿Sí? Bueno, los invito a que le vuelvan a dar otra vuelta al ejercicio. Cualquier duda me lo comenten. Esta parte sobre todo no es tan fácil de digerir en primera instancia, pero es bien interesante porque en el fondo uno, ¿qué es lo que va viendo? Va viendo cómo va aumentando la altura, pero como va aumentando la altura, va disminuyendo la presión. ¿Ya? Porque en el fondo para poder que el fluido pueda elevarse de esa forma, ¿cierto? Alguien tiene que perder. ¿Y qué componente pierde en este caso? La presión. Eso es como lo interesante de este tipo de análisis. Me pasé en 5 minutos, jóvenes, perdón, les quité 5 minutos de almuerzo. Ya, así que voy a grabar y lo dejamos hasta acá. ¿Sí? ¿Alguna última duda, consulta? Ya, lo dejo para que vayan a almorzar, disculpe haberle tomado más tiempo. De todas maneras, cualquier duda, ustedes saben que me pueden escribir, estoy atenta. Les voy a mandar el resultado de un ejercicio que les dejé propuesto en una de las primeras clases, así que ahí se los hago llegar, ya a petición de una de sus compañeras, ¿sí? Ya, pues cuídense, que estén muy, muy bien y que tengan un bonito resto de tarde. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, que estén súper bien. Chao, profe, gracias. Nada. Chao, profe, hasta luego. Chao, cuídense, hasta luego. Ya, voy a desconectar. Cuídense mucho, chao.